¿Te gustaría crear tu propio botón de suscribirse a YouTube con animación 100% personalizado, rápido, fácil y aparte gratis? Pues quédate a ver este video que yo te muestro cómo hacerlo. Para hacer este botón vamos a utilizar la aplicación Canva. Una vez que estamos dentro de la aplicación, vamos a darle clic aquí en este símbolo de más y vamos a utilizar las medidas que nos proporciona la miniatura de YouTube, que aquí las voy a poner en tamaño personalizado, que es 1280 por 720. Ahora le damos en crear un diseño. Como pueden ver, se ha abierto una plantilla en blanco, así que lo que voy a hacer primero y que les aconsejo que hagan primero es escoger aquí el color. Vamos a colocar el color verde. Una vez que hemos seleccionado ya el fondo, vamos a ir a este símbolo de más. Luego vamos a darle clic aquí donde dice elementos y posteriormente vamos al buscador y vamos a escribir rectángulos. Muy bien, ahora le damos clic en recursos y vamos a ver qué elementos visuales como rectángulos me estarán apareciendo para conseguir hacer el botón de suscribirse. Bueno, en este caso no me está gustando ninguno todavía. Vamos a seguir bajando y ustedes pueden escoger el elemento visual de forma rectangular que quieran. Bueno, aquí encontré algo interesante. Este rectángulo que está en color azul. Pero lo que podemos hacer también es cambiar los colores. Miren, aquí le podemos cambiar al color rojo. O si no les gusta ese tono, aquí lo pueden configurar. Yo lo voy a dejar así. Muy bien. Entonces ya con esto aquí le podemos aumentar el tamaño o lo podemos dejar un poco más pequeño, como ustedes prefieran. Ahora lo que quiero hacer es colocar la palabra suscríbete. Entonces vamos a ir nuevamente al símbolo de más, vamos a texto y seleccionamos si es un título o subtítulo. Yo lo voy a dejar aquí como título y le voy a escribir suscríbete. Y de esta forma lo voy a colocar aquí en el centro del rectángulo. También le podemos cambiar el color del texto, aquí dándole clic en donde dice color. Lo vamos a dejar en blanco. Perfecto. También cambiarle la fuente. Yo le voy a colocar esta que está aquí, que me gusta. Y también podemos cambiarle el tamaño. Entonces miren, ya está tomando forma nuestro botón. Bueno, adicional a esto, para que sea un botón bastante simple, vamos a colocar otro elemento que puede ser un marco. Vamos a escribir marcos y vamos a buscar uno que sea interesante, donde podamos colocar nuestra fotografía, la fotografía de nuestro canal o la fotografía de nuestra marca. Así que yo me voy a quedar con este que me gusta mucho. Lo voy a ajustar al mismo tamaño del otro elemento. Vale. Ahora vamos a cambiar el color por el mismo que tiene el rectángulo. Y ahora lo que debemos hacer es colocarle aquí la foto de nuestro canal. Vamos a esta parte de aquí que dice reemplazar. Y luego archivos subidos. Aquí es donde podemos subir todos los archivos que nosotros queramos. Fotografías que tengamos dentro de nuestro computador o nuestro celular. Voy a colocar una fotografía que yo ya subí, que es esta que utilizo actualmente en mi canal, y automáticamente la deja perfecta con el marco que le acabamos de colocar. Ahora vamos a agregar una campanita. Vamos nuevamente al signo de más y aquí en el buscador escribimos campanas. Aquí nos van a aparecer varias opciones de campanitas. Entonces voy a escoger esta de acá. La ubico al mismo tamaño de los otros elementos o un poco más pequeña y le voy a cambiar el color.
En este caso sería el blanco. Ahora vamos a agregar una mano dándole clic. Vamos a buscar y estas son las opciones que nos aparecen. Yo voy a escoger esta de aquí que tiene movimiento. La selecciono y me aparece aquí en el medio. Voy a disminuir el tamaño y lo voy a llevar a este lado. Y miren cómo queda. Lo siguiente que vamos a hacer es animar todos los elementos. Vamos a darle clic aquí en animar y miren acá lo que nos aparece. Diferentes opciones de movimiento. Esto es totalmente gratis. Hay otras opciones de movimiento que ya están con el paquete premium de Canva, que ustedes eligen si lo pagan o no. Pero con el gratuito que les estoy mostrando, nos aparecen todas estas opciones. Entonces voy a dejar esta opción que me pareció bonita. La selecciono y entonces lo que debemos hacer ahora es descargar nuestro botón de suscribirse a YouTube. Esto lo hacemos dándole clic aquí en esta flechita que está arriba a la derecha y luego donde dice descargar lo vamos a dejar como MP4 y vamos a darle clic en descargar. Listo. Una vez que se ha descargado nuestro video, voy a utilizar la aplicación CapCut para quitar ese fondo verde. Vamos a importar el video de nuestra preferencia e ir a donde dice superposición, agregar superposición y buscamos el botón que descargamos. Muy bien, ya cuando lo tengamos en el editor, vamos a buscar la opción de recorte. Luego seleccionamos Chroma Key y con este cursor lo llevamos a la parte verde. Ahora en intensidad va a depender de ustedes, pero normalmente yo lo dejo en 20 o 25 y en sombra sí lo llevamos a 100. Y listo, ya lo pueden colocar en cualquier lugar de su video, ya sea al comienzo, en el medio, al final o donde quieran. Y les va a funcionar para conseguir de esta forma muchísimos más suscriptores, con este botón personalizado de suscribirse. Y esto vendría siendo todo el tutorial. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario.